Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el trayecto, porque aquí termina su ilusión. Esposo llegó al hotel con la esperanza de sorprender a su mujer con un viaje romántico, pero al entrar descubrió que ella ya lo esperaba, no con ternura, sino con un gesto calculado. El vestíbulo del Imperial Crown Hotel en Nueva York resplandecía con lámparas de cristal cuando Claudia Herrera Salgado se levantó lentamente del sillón de cuero negro, donde había permanecido durante más de 2 horas. Sus ojos, fríos y dominantes, se fijaron en el hombre que acababa de cruzar las puertas giratorias. Julián avanzaba con ilusión, cargando una pequeña maleta y pensando en la sorpresa que le daría a su esposa. No imaginaba que la verdadera sorpresa sería para él. Ninguno de los huéspedes notó la figura elegante que lo observaba desde la recepción, hasta que Claudia dio 3 pasos firmes hacia él y pronunció con voz clara que resonó en todo el vestíbulo. Buenas noches, Julián. Espero que el tren haya sido cómodo. La expresión de alegría en el rostro de su marido se transformó de inmediato en desconcierto absoluto. Claudia no lo había recibido con amor, sino con un aire de triunfo. Esta confrontación había sido planeada meticulosamente. Y para entender cómo Claudia llegó a ese momento de poder absoluto, es necesario regresar al inicio de esta historia, 3 meses atrás, cuando la vida de los Herrera Salgado parecía ser el ejemplo perfecto del sueño latinoamericano en Chicago. La casa de estilo victoriano en Lincoln Park había sido el orgullo de Julián durante los últimos 12 años de matrimonio. Cada mañana él se levantaba a las 6 para preparar café colombiano en la cocina que daba vista al jardín, mientras Claudia revisaba los correos de su empresa de consultoría financiera. La rutina era reconfortante. Él bajaba a las 6:30, siempre vestido con camisas sobrias que él mismo elegía con cuidado. Se sentaba en la mesa del desayunador y leía las noticias culturales, mientras Claudia le servía un desayuno que parecía perfecto pero estaba cargado de indiferencia. Claudia, hoy tengo reunión con los del comité de inversión, le decía Julián sin levantar la vista del periódico, mientras ella colocaba el plato frente a él. Seguramente voy a llegar tarde otra vez, respondía ella con una sonrisa ensayada, esa sonrisa que ocultaba un desprecio silencioso que Julián había aprendido a ignorar. No hay problema, Claudia. Ya sabes que siempre te espero, decía él con paciencia. En aquellos días de enero, Julián no tenía razón para sospechar que esas reuniones que se extendían hasta las 9 o 10 de la noche fueran algo más que compromisos laborales. Claudia había construido un negocio exitoso, asesorando empresas emergentes, y era natural que su trabajo demandara horarios irregulares. Julián había aprendido a llenar esas horas de espera con actividades sencillas, clases de fotografía en el centro comunitario, voluntariado en la biblioteca del barrio y largas llamadas con su hermano Mateo, que vivía en Monterrey. La primera vez que Julián notó algo extraño fue un martes por la mañana a finales de enero. Estaba desayunando cuando el teléfono de Claudia vibró con un mensaje. El sonido no era el habitual tono de trabajo, sino una melodía suave que él nunca había escuchado antes. Claudia tomó el teléfono con una rapidez inusual y Julián pudo ver cómo sus ojos se iluminaron brevemente antes de fruncir el ceño y colocar el dispositivo boca abajo sobre la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Julián mientras servía más café. Sí, solo es un cliente nuevo que tiene demasiadas preguntas sobre una inversión, respondió Claudia, pero algo en su tono sonaba forzado. Julián notó también que había cambiado el tono de notificación de su teléfono, algo que nunca había hecho en todos sus años de matrimonio. Pequeños cambios, detalles insignificantes que un esposo atento no puede evitar notar. Durante las siguientes semanas, los cambios se volvieron más evidentes, aunque aún sutiles. Claudia comenzó a ducharse inmediatamente al llegar a casa, cuando antes solía sentarse a conversar con él mientras él preparaba la cena. Empezó a usar una fragancia distinta, más juvenil, que Julián no reconocía. Su vestuario formal fue sustituido gradualmente por ropa más atrevida y moderna, vestidos ajustados, tacones llamativos, accesorios brillantes que nunca había usado. Te ves muy elegante con ese vestido rojo, comentó Julián una mañana,
genuinamente sorprendido por el cambio en su guardarropa. Ah, sí, me lo regaló mi colega Andrés. Dice que necesito modernizar mi imagen para atraer clientes más jóvenes, explicó Claudia rápidamente, pero Julián notó que evitaba su mirada. Él conocía a Andrés desde hacía años, un hombre reservado de 55 años que siempre había vestido de manera discreta. La explicación no tenía sentido. El comentario no tenía sentido, pero Julián decidió no insistir. El comportamiento de Claudia con el teléfono se volvió casi obsesivo. Lo revisaba constantemente durante las comidas, incluso cuando estaban viendo series juntos por la noche. Julián notó que había comenzado a llevarlo consigo incluso al baño y que siempre lo mantenía con la pantalla hacia abajo cuando lo dejaba sobre alguna superficie. Una noche, mientras Claudia se duchaba, el teléfono quedó sobre la cama y Julián sintió la tentación de revisarlo, pero su educación y principios se lo impidieron. Un hombre decente no espía a su esposa, se dijo, recordando las palabras de su padre. Fue a principios de marzo cuando Claudia anunció que había contratado a un nuevo asistente. Se llama Martín Ríos, explicó mientras cenaban pasta al pesto que Julián había preparado especialmente. Es muy eficiente, tiene experiencia en consultoría empresarial y habla 3 idiomas. Va a ser de gran ayuda para expandir la firma. Julián asintió, complacido de que la empresa de su esposa siguiera creciendo. ¿Es mayor?, preguntó con naturalidad. No, es joven, pero muy profesional. Estudió en la Universidad de Chicago. Tiene maestría en Administración Internacional. La manera en que Claudia describía a Martín era entusiasta, más de lo que Julián recordaba haberla visto al hablar de empleados anteriores. Pero nuevamente interpretó esto como el entusiasmo natural de una empresaria que había encontrado a la persona adecuada para hacer crecer su negocio. Me da mucho gusto, mi amor. Siempre has sabido elegir bien a tu gente de trabajo, respondió Julián con sinceridad. Los siguientes días trajeron más cambios. Claudia comenzó a llegar aún más tarde, a veces pasadas las 10 de la noche, siempre con explicaciones elaboradas sobre capacitaciones, juntas con clientes potenciales o revisiones de contratos que requerían horas extra. Julián preparaba cenas que terminaban recalentándose y comía solo viendo documentales europeos o hablando por teléfono con su hermano Mateo. Julián, esa mujer tuya anda muy rara últimamente, le dijo Mateo durante una de sus conversaciones nocturnas. ¿Has notado algo diferente? Julián suspiró mirando por la ventana hacia el parque que brillaba bajo la luz de la luna. Sí, anda como más energética. Dice que es por el nuevo asistente que le está ayudando mucho con el trabajo. Mateo guardó silencio por unos segundos antes de responder. Ten cuidado, hermano. Las personas de esa edad a veces hacen cosas que después lamentan. Pero Julián no quería escuchar advertencias. Había construido su identidad alrededor de ser el esposo perfecto, el hombre que confiaba en su mujer, que mantenía un hogar armonioso y que no se dejaba llevar por celos o sospechas infundadas. Mateo, Claudia no es así. Llevamos 12 años casados, la conozco bien. Solo está estresada por el trabajo. Una noche, a mediados de marzo, Julián despertó a las 2 de la madrugada y notó que Claudia no estaba en la cama. La encontró en la cocina hablando en voz baja por teléfono, de espaldas a la escalera. Solo pudo escuchar fragmentos. No, no puede ser mañana. Julián va a sospechar, mejor el viernes. Cuando Julián bajó un escalón que crujió, Claudia se volteó sobresaltada y colgó rápidamente. ¿Con quién hablabas, mi amor?, preguntó Julián con voz somnolienta. Era Verónica. Tiene problemas con su esposo y necesitaba desahogarse. Ya sabes cómo son esas situaciones familiares. Julián regresó a la cama con una sensación extraña en el estómago, pero se obligó a creer la explicación de su esposa. Sin embargo, algo había cambiado esa noche. Una pequeña semilla de duda había sido plantada y, aunque Julián luchaba por ignorarla, comenzaba a crecer lentamente en su subconsciente.
Los domingos habían sido sagrados para la pareja durante todos sus años de matrimonio. Iban juntos a misa de 10 en la iglesia de San Patricio. Después almorzaban en el restaurante italiano favorito de Julián y pasaban la tarde paseando por el Millennium Park o junto al lago Michigan. Pero ahora Claudia encontraba excusas para ausentarse, revisiones de contratos urgentes, reuniones con inversionistas que solo podían verse los fines de semana, capacitaciones obligatorias que requerían su presencia los domingos. Julián comenzó a ir solo a misa, sentándose en la banca donde siempre se habían sentado juntos, sintiéndose incompleto pero manteniendo la compostura. El padre Alberto Ramírez, quien había casado a la pareja 12 años antes, notó la ausencia constante de Claudia y después de misa se acercó a Julián con preocupación genuina. ¿Cómo está Claudia, hijo? Hace semanas que no la vemos por aquí. Julián sonrió con esa sonrisa discreta que había perfeccionado. Está muy ocupada con el trabajo, padre. Tiene muchos proyectos nuevos. El sacerdote lo estudió con ojos comprensivos. Julián, recuerda que aquí siempre puedes encontrar paz y consejos si lo necesitas. A veces los matrimonios pasan por pruebas que requieren fe y fortaleza, sabiduría y paciencia. Las palabras del padre Alberto resonaron en Julián durante días. ¿Estaba su matrimonio pasando por una prueba? Era normal que las parejas cambiaran después de tantos años juntos, se repetía. Sin embargo, Julián comenzó a observar más atentamente, a notar detalles que antes habría pasado por alto, la manera en que Claudia sonreía cuando leía ciertos mensajes, como tarareaba canciones que él no conocía, la forma en que se había vuelto más cuidadosa con su apariencia física. Una tarde de abril, mientras organizaba el closet de Claudia, Julián encontró recibos de compras que no reconocía, perfumes importados, lencería de marca, cenas en restaurantes exclusivos a los que nunca habían ido juntos. Todos los recibos estaban fechados durante horarios de trabajo, y Julián notó que muchos eran para 2 personas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sostenía los papeles en sus manos. Esa noche, cuando Claudia llegó a casa pasadas las 10, Julián decidió hacer una pregunta directa. Mi amor, encontré unos recibos en tu abrigo. ¿Has estado llevando clientes a cenar seguido? Claudia pareció tensarse momentáneamente antes de responder. Sí, es parte de la estrategia de relaciones públicas que estamos implementando. Martín me sugirió que fuéramos más personales con los inversionistas potenciales. Nuevamente, Martín. Julián notó que el nombre del asistente aparecía cada vez más frecuentemente en las explicaciones de su esposa. ¿Martín te acompaña a esas cenas? Preguntó Julián, tratando de sonar casual. A veces sí, cuando son clientes que requieren coordinación detallada. Él maneja muy bien las relaciones públicas. La explicación sonaba lógica, pero Julián no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le estaba escapando. Los días pasaban y se encontraba en una batalla constante entre sus sospechas crecientes y su deseo de mantener la armonía familiar. Había sido educado para ser un esposo comprensivo, para confiar en su mujer, para no ser celoso ni conflictivo. Pero los cambios en Claudia eran innegables, y su intuición le gritaba que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio perfecto. El primer viernes de mayo trajo consigo una serie de eventos que transformarían para siempre la percepción que Julián tenía de su vida conyugal. Claudia había llegado a casa esa noche con una energía extraña, casi febril, y durante la cena no pudo evitar revisar su teléfono cada pocos minutos. Julián notó que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor y que evitaba su mirada de manera más pronunciada que en semanas anteriores. ¿Sabes qué, Julián? Dijo Claudia de repente, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Creo que voy a tener que hacer un viaje a Las Vegas la próxima semana. Hay una convención muy importante de la industria financiera y si conseguimos esos contratos podríamos duplicar los ingresos de la firma. Julián levantó la vista de su plato de pasta, sorprendido por el anuncio repentino. En más de una década de matrimonio,
Claudia nunca había mencionado viajes a Las Vegas como parte de su trabajo. ¿Las Vegas?, preguntó Julián, tratando de mantener un tono neutro. ¿Desde cuándo hay convenciones financieras importantes ahí que nos interesen? Siempre has dicho que tu mercado está en Chicago y Nueva York. Claudia se aclaró la garganta nerviosamente y tomó un sorbo largo de vino antes de responder. Bueno, es que Martín investigó nuevas oportunidades de negocio y resulta que hay un sector en expansión que podríamos aprovechar. Él tiene contactos allá. Otra vez Martín. Julián sintió como si una gota de hielo cayera en su estómago. ¿Martín va a acompañarte?, preguntó, y notó cómo Claudia se tensó visiblemente. Bueno, sí, es necesario. Él hizo los contactos iniciales y conoce a la gente con la que tenemos que reunirnos. Además, habla perfecto inglés y tiene experiencia en negociaciones internacionales. Las explicaciones de Claudia sonaban cada vez más elaboradas, como si hubiera estado ensayándolas. ¿Cuántos días van a estar fuera?, preguntó Julián, manteniendo la voz calma, aunque por dentro sentía que su mundo se tambaleaba. 3 días, máximo 4. Llegamos el miércoles y regresamos el sábado por la noche. Claudia había vuelto a su teléfono, escribiendo algo rápidamente. Julián observó su rostro iluminado por la pantalla y notó una sonrisa que no había visto en meses. Una sonrisa que solía ser solo para él. Esa noche Julián no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando la respiración de Claudia, que parecía estar profundamente dormida, pero notó que se movía más de lo usual y murmuraba palabras incomprensibles. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Claudia vibró con un mensaje. Julián vio cómo su esposa despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa notificación, y revisó el mensaje con una sonrisa antes de escribir una respuesta rápida. El sábado siguiente, Julián decidió hacer algo que nunca había hecho en su matrimonio: investigar. Mientras Claudia estaba supuestamente en una reunión de trabajo, Julián condujo hasta las oficinas de la firma en el distrito financiero de Chicago. Conocía bien el edificio porque había acompañado a su esposa a varias fiestas de fin de año, pero nunca había visitado las oficinas durante horas laborales. Al llegar al piso 15, Julián se dirigió a la recepción con el pretexto de llevarle el almuerzo a Claudia. La recepcionista, una mujer mayor llamada Teresa, que había trabajado allí durante años, lo saludó con sorpresa. «Señor Herrera, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Busca a la señora Claudia?». Julián asintió con una sonrisa. «Sí, le traje su comida favorita». «¿Está en su oficina?». Teresa lo miró con confusión. «Señor, la señora Claudia no está aquí hoy. Salió temprano con el señor Martín a una reunión en Evanston. Dijeron que iban a estar fuera todo el día revisando un centro de convenciones». Julián sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Claudia le había dicho específicamente que estaría en la oficina todo el sábado terminando propuestas. «Ah, sí, claro», logró decir Julián, manteniendo la compostura. «Se me olvidó que me había comentado sobre esa reunión». «¿Sabes si van a regresar hoy a la oficina?», preguntó con calma. Teresa negó con la cabeza. «No lo creo, señor». La señora Claudia canceló todas las citas de la tarde y dijo que iban a estar ocupados hasta muy tarde. Julián regresó a su auto con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por primera vez en más de una década de matrimonio, su esposa le había mentido directamente. No era una omisión ni una media verdad, era una mentira completa y deliberada. Se quedó sentado en el estacionamiento durante casi una hora tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, cuando Claudia llegó a casa a las 11, Julián la confrontó de la manera más sutil que pudo. «¿Cómo te fue en la oficina?». «Mi amor, ¿terminaste todas las propuestas que tenías que hacer?». Claudia, que parecía relajada y contenta, respondió sin titubear. «Sí, fue un día muy productivo. Logré avanzar mucho en varios proyectos».
Julián sintió como si hubiera recibido una bofetada. Teresa me dijo que pasaste el día en Evanston con Martín, dijo, observando cuidadosamente la reacción de su esposa. Claudia se quedó inmóvil por unos segundos, como un animal sorprendido por las luces de un auto, antes de recuperar la compostura. Ah, sí, tienes razón. Se me olvidó comentarte que cambiamos los planes. Surgió una oportunidad de último minuto para revisar un centro de convenciones y Martín y yo decidimos aprovechar el día. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Julián, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. No quería preocuparte con cambios de último minuto. Además, sabes que no te gusta que te moleste con detalles de trabajo durante los fines de semana. La explicación sonaba razonable, pero Julián ya no podía creer nada de lo que Claudia le decía. Los siguientes días fueron una tortura para él. Cada explicación de su esposa, cada sonrisa, cada beso de rutina se sentía como una actuación. Julián comenzó a notar detalles que antes habría pasado por alto, la manera en que Claudia guardaba su teléfono cuando él entraba a la habitación, cómo se había vuelto más cuidadosa con su ropa interior, comprando piezas nuevas y más juveniles, y cómo había empezado a usar productos para el cabello que le daban un aire más moderno. El martes por la noche, mientras cenaban, Claudia anunció que había confirmado el viaje a Las Vegas para el día siguiente. Martín ya hizo todas las reservaciones. Nos vamos en el vuelo de las 2 de la tarde y regresamos el sábado por la noche. Julián notó que esta vez Claudia no evitaba su mirada, como si hubiera ganado confianza en sus mentiras. ¿En qué hotel se van a hospedar?, preguntó casualmente. En el Imperial Crown, respondió Claudia sin dudar. Martín dice que es el mejor lugar para hacer networking con ejecutivos financieros. Tiene una ubicación perfecta en el Strip. Julián memorizó el nombre del hotel, aunque no estaba seguro de por qué. Algo en su interior le decía que esa información sería importante. ¿Van a tener habitaciones separadas?, preguntó, y por primera vez en días vio a Claudia titubear. Bueno, sí, claro. Aunque el hotel está muy lleno por la convención, así que las habitaciones están en pisos diferentes, pero cada quien tiene su propio espacio, obviamente. Julián asintió, pero notó que Claudia había sudado ligeramente al responder. Esa noche fingió quedarse dormido temprano, pero en realidad estaba observando a su esposa mientras ella se preparaba para el viaje. Vio cómo empacaba ropa que nunca había usado para viajes de trabajo, vestidos de seda, zapatos de diseñador, incluso un traje de baño nuevo que Julián no sabía que había comprado. También incluyó la fragancia nueva, productos de belleza recientes y Julián notó que había guardado preservativos en su kit personal. El miércoles por la mañana, Julián despertó con una sensación de vacío que lo acompañaría durante todo el día. Determinación extraña. Mientras Claudia se duchaba cantando una canción que Julián no reconocía, él tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a su hermano Mateo y le pidió que viniera a Chicago inmediatamente. Hermano, necesito tu ayuda. Creo que Claudia me está engañando y necesito saber la verdad. Mateo llegó 2 horas después de que Claudia partiera hacia el aeropuerto. Julián le contó todo, los cambios de comportamiento, las mentiras, las excusas y finalmente el viaje a Las Vegas con Martín. Mateo escuchó sin interrumpir, pero Julián pudo ver la ira creciendo en los ojos de su hermano. Julián, esa mujer te está viendo la cara. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Julián, sintiendo que por primera vez en meses podía ser completamente honesto sobre sus sentimientos. Parte de mí quiere seguir fingiendo que no pasa nada, pero ya no puedo vivir así. Me duele el pecho todo el tiempo. No puedo comer, no puedo dormir. Siento que me estoy volviendo loco. Mateo tomó las manos de su hermano y las apretó con firmeza. Mira. Julián, puedes quedarte aquí sufriendo en silencio o puedes averiguar la verdad y decidir qué hacer con tu vida, pero no puedes seguir viviendo en esta incertidumbre. Esa tarde Julián hizo algo que jamás había imaginado que haría, contrató a un investigador privado.
Mateo había insistido en que era la única manera de obtener evidencia concreta. Y aunque Julián se sentía como si estuviera traicionando sus propios principios, sabía que necesitaba conocer la verdad para poder tomar decisiones sobre su futuro. El investigador, un hombre mayor llamado Detective Salazar, fue comprensivo pero directo. Señor Herrera, en mi experiencia, cuando un esposo llega a este punto, usualmente sus sospechas están justificadas. Pero necesitamos evidencia para confirmar lo que está pasando. Julián le dio todos los detalles que tenía, el nombre del hotel, las fechas del viaje, la descripción de Martín y toda la información sobre los cambios de comportamiento de Claudia. El jueves por la noche, Julián recibió la primera llamada del detective Salazar. Señor Herrera, tengo información preliminar. Su esposa y el señor Ríos se registraron en el Imperial Crown Hotel, pero no en habitaciones separadas como ella le dijo. Están compartiendo una suite en el piso 27. Julián sintió como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones. Mateo, que estaba sentado a su lado, le quitó el teléfono y habló con el detective. ¿Qué más puede decirnos?, preguntó Mateo. He estado observándolos desde ayer y se comportan como una pareja en luna de miel. Han cenado en restaurantes románticos, paseado tomados de la mano por el casino y esta tarde los vi besándose junto a la piscina del hotel. Julián se dobló sobre sí mismo como si hubiera recibido un golpe físico. Todas sus sospechas, todas sus dudas se habían confirmado de la manera más dolorosa posible. El viernes por la mañana, Julián despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero había sido acompañado por algo nuevo, determinación. Mateo lo encontró en la cocina vestido y arreglado, con una taza de café en las manos y una expresión que su hermano no había visto nunca antes. ¿Qué vas a hacer, Julián?, preguntó Mateo cautelosamente. Julián tomó un sorbo de café y miró a su hermano con ojos que brillaban con una nueva resolución. Voy a ir a Las Vegas, dijo simplemente, pero no voy a hacer una escena. No voy a gritarles, no voy a comportarme como el esposo histérico que probablemente esperan. Voy a llegar en mis propios términos, con dignidad, y voy a terminar esto como el hombre que soy. Mateo sonrió por primera vez desde que había llegado a Chicago. ¿Quieres que te acompañe?, Julián negó con la cabeza. No, hermano, esto es algo que tengo que hacer solo. Pero gracias por estar aquí, por ayudarme a ver la verdad. Julián sabía que el momento de la confrontación había llegado y por primera vez en meses se sentía en control de su propio destino. El viernes por la tarde, mientras ultimaba los detalles de su viaje secreto a Las Vegas, el teléfono de la casa sonó con el tono reservado para las llamadas del trabajo de Claudia. Julián estaba en la cocina preparando un té de manzanilla para calmar sus nervios cuando escuchó la voz grabada del sistema de mensajes de la empresa activarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el teléfono, pero la llamada ya había terminado y el mensaje se estaba grabando automáticamente. Presionó el botón para escuchar los mensajes y su corazón se detuvo cuando reconoció la voz de Claudia del otro lado de la línea. Amor, se me olvidó decirte que cambié la reserva para la cena de esta noche. En lugar del restaurante francés conseguí una mesa en el Nobu del hotel para las 9. Quería que fuera perfecto para nuestro último día juntos antes de regresar a la realidad. Te amo, mi cielo. Nos vemos en la habitación después de tu reunión. Julián se quedó paralizado, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. No solo había confirmado sus peores sospechas, sino que había escuchado la voz de esa mujer llamando amor y mi cielo a su esposa. Martín había marcado por error al número de la casa en lugar del celular de Claudia. Y esa equivocación había destrozado completamente el mundo de Julián. La traición ya no era una intuición, era una realidad cruda y dolorosa que resonaba en sus oídos. Mateo, que había estado organizando la ropa de Julián para el viaje, entró a la cocina y encontró a su hermano sentado en el suelo, llorando silenciosamente con el teléfono aún en la mano. ¿Qué pasó, Julián? ¿Qué escuchaste? Julián le contó sobre el mensaje,
repitiendo cada palabra que Martín había dicho. Y Mateo sintió una ira tan intensa que tuvo que contenerse para no golpear la pared. ¿Cómo se atreve a hablarle así a tu esposa? ¿Y ella qué? Lo deja que le hable como si fuera su noviecita. Mateo ayudó a Julián a levantarse del suelo y lo abrazó fuertemente. Hermano, ya no hay dudas. Tienes que ir a Las Vegas esta misma noche y plantarte frente a ellos. No pueden seguir burlándose de ti. Pero Julián, después del shock inicial, sintió una calma extraña apoderándose de él. Se secó las lágrimas y miró a Mateo con una determinación que sorprendió a ambos hermanos. No, Mateo, no voy a ir como un loco a hacer un espectáculo. Si voy a terminar con esto, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de una manera que me deje con dignidad, no como un hombre desesperado. Esa tarde Julián visitó al padre Alberto en la iglesia de San Patricio. El anciano sacerdote lo recibió en su oficina, notando inmediatamente el dolor en los ojos de Julián, pero también algo nuevo, una fortaleza que no había visto antes en él. Julián le contó toda la historia, desde las primeras sospechas hasta el mensaje accidental de esa tarde. El padre Alberto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y ofreciendo pañuelos cuando las lágrimas de Julián amenazaban con volver. Cuando él terminó de hablar, el sacerdote se quedó callado durante varios minutos, como si estuviera orando en silencio por el hombre que tenía frente a él. Julián, hijo mío, comenzó finalmente. En todos mis años como sacerdote he visto muchos matrimonios destruidos por la infidelidad. He visto hombres que se vuelven vengativos y amargos. Y he visto que se culpan a sí mismos y se destrozan por dentro. Pero también he visto hombres que encuentran en su dolor la fuerza para reconstruirse y salir adelante con dignidad. Julián lo miró expectante, esperando un consejo que pudiera guiar sus próximos pasos. ¿Qué cree que debo hacer, padre? ¿Debo perdonar y fingir que nada pasó? ¿Debo confrontarla aquí cuando regrese? El padre Alberto se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Julián entre las suyas. Julián, el perdón es importante, pero el perdón no significa permitir que te falten al respeto. La dignidad es un regalo de Dios y tienes el derecho y la obligación de protegerla. Si sientes en tu corazón que necesitas ir a Las Vegas, hazlo. Pero hazlo con la cabeza fría, con el corazón sereno y con la seguridad de que estás actuando por amor propio, no por venganza. ¿No es pecado destruir un matrimonio, padre? Preguntó Julián, expresando el conflicto que había estado carcomiendo su alma católica. El sacerdote negó suavemente con la cabeza. Hijo mío, tú no estás destruyendo tu matrimonio. Tu esposa ya lo hizo. Tú solo estás decidiendo si vas a vivir en una mentira o vas a enfrentar la verdad y construir una vida auténtica. Julián salió de la iglesia con una sensación de paz que no había sentido en meses. Las palabras del padre Alberto habían liberado algo dentro de él, una fuerza que había estado reprimida por años de ser el esposo perfecto, el hombre que nunca causaba problemas, que siempre sonreía y que siempre perdonaba. De regreso en casa, Julián se sentó con Mateo en la sala y comenzó a planear meticulosamente su viaje. No sería un viaje impulsivo motivado por la ira. Sería una misión cuidadosamente orquestada para recuperar su dignidad y terminar su matrimonio en sus propios términos. Voy a llegar mañana por la tarde, le dijo a Mateo mientras revisaba los horarios de vuelos en su computadora. Voy a hospedarme en un hotel cercano al Imperial Crown, pero no en el mismo. Quiero tiempo para prepararme mentalmente y planear exactamente qué voy a decir y cómo lo voy a hacer. Mateo observó a su hermano con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo? Puedo acompañarte, estar ahí por si necesitas apoyo. Julián negó con la cabeza. No, hermano. Esto es algo que tengo que hacer por mí mismo. Durante 12 años he dependido de Claudia para mi identidad, para mi sentido de valor. Es hora de que aprenda quién soy yo cuando estoy solo. Esa noche Julián hizo algo que no había hecho en años, se miró realmente en el espejo. Se estudió el rostro,
las líneas que habían aparecido alrededor de sus ojos, la manera en que había comenzado a encorvarse como si estuviera cargando un peso invisible. Se vio como realmente era, un hombre de 41 años que había perdido parte de sí mismo en un matrimonio que había dejado de ser real hacía tiempo. Mañana, se dijo a su reflejo, mañana voy a recuperar mi vida. El sábado por la mañana, Julián despertó antes del amanecer con una claridad mental extraordinaria. Se duchó lentamente, se arregló el cabello con más cuidado del que había puesto en meses y eligió un traje azul marino que lo hacía verse elegante y seguro. Mateo lo observó prepararse con admiración silenciosa. ¿Tienes miedo?, le preguntó mientras Julián revisaba por última vez su maleta de mano. Julián consideró la pregunta honestamente antes de responder. Sí, tengo miedo, pero también tengo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tengo esperanza. Esperanza de que después de hoy, sin importar lo que pase, voy a poder dormir en paz, sabiendo que ya no estoy viviendo una mentira. El vuelo a Las Vegas fue de 2 horas. Pero para Julián se sintió como una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Durante el trayecto repasó mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a comportarse, qué iba a hacer después de la confrontación. No quería gritar, no quería hacer una escena dramática que lo hiciera parecer un esposo despechado. Quería ser directo, sereno y devastadoramente claro. Al llegar al aeropuerto Harry Reid de Las Vegas, Julián tomó un taxi hasta el L'Oreal Resort, un hotel elegante ubicado a pocas cuadras del Imperial Crown. Se registró bajo su apellido de soltero, Julián Herrera, como si estuviera simbolizando su regreso al hombre que había sido antes de casarse con Claudia. Desde su habitación en el piso 22 del área, Julián podía ver el Imperial Crown a la distancia. Sabía que en algún lugar de ese edificio su esposa estaba disfrutando de una escapada romántica con otro hombre, creyendo que había logrado engañar completamente a su marido. La ironía de la situación no se le escapaba a Julián. Después de años de sentirse invisible en su propio matrimonio, por primera vez en mucho tiempo, él tenía el poder. Julián se duchó nuevamente y se preparó meticulosamente para el encuentro. Eligió un traje sastre negro que lo hacía verse profesional y firme. Se afeitó con cuidado, se puso la corbata de seda que había heredado de su padre y los gemelos de plata que le había regalado su abuelo. Quería verse como el hombre fuerte que estaba descubriendo que era, no como una víctima. A las 7 de la tarde, Julián caminó desde el área hasta el Imperial Crown. Las calles de Las Vegas estaban llenas de turistas, luces de neón y la energía frenética que caracterizaba a la ciudad. Pero Julián caminaba con un propósito tan claro que parecía moverse en una burbuja de calma en medio del caos. Al entrar al lobby del Imperial Crown, Julián se sintió momentáneamente abrumado por la opulencia del lugar, techos altos decorados con cristales, mármol dorado, fuentes ornamentadas y una multitud de huéspedes vestidos elegantemente. Encontró un sillón estratégicamente ubicado desde donde podía ver tanto la recepción como los elevadores, y se sentó a esperar. Julián había calculado que Claudia y Martín bajarían para la cena alrededor de las 8 o las 9, basándose en el mensaje que había escuchado el día anterior. Mientras esperaba, observó a las parejas que pasaban por el lobby, algunas claramente enamoradas, otras, obviamente en aventuras extramaritales. Y se preguntó en qué categoría lo habrían puesto a él y a Claudia durante todos esos años. A las 8:15, Julián los vio. Claudia salió del elevador vestida con un vestido rojo de seda que él había visto empacar, luciendo más joven y más feliz de lo que había estado en casa durante meses. A su lado caminaba Martín, un hombre de unos 30 años, alto y de porte atlético, vestido con un traje gris claro que resaltaba su juventud. Caminaban tomados de la mano, riéndose de algo que Claudia le había susurrado al oído. Julián los observó caminar hacia la salida del hotel, probablemente dirigiéndose al restaurante que Martín había mencionado en el mensaje. Por un momento, sintió la tentación de seguirlos, de confrontarlos en público, pero se contuvo. El plan que había estado formulando durante todo el día era diferente y requería paciencia. En lugar de seguirlos,
Julián se acercó a la recepción del hotel. Con una sonrisa amable se dirigió al recepcionista, un joven que no podía tener más de 25 años. Disculpe, mi esposa está hospedada aquí y creo que perdió la llave de la habitación durante el día. ¿Podría ayudarme? Su nombre es Claudia Salgado. El recepcionista revisó el sistema y confirmó la información. Sí, señor Herrera, su esposa está en la suite 3B19. ¿Necesita que le haga una nueva llave? Julián asintió y el joven le preparó una tarjeta nueva sin sospechar nada. Aquí tiene, señor. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? Sí, dijo Julián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Podría decirme cuándo es el horario de checkout mañana? Puede hacer checkout hasta las 12 del día, señor. Julián agradeció y regresó a su puesto de observación en el lobby. El plan estaba en marcha. El plan estaba tomando forma. Julián no iba a subir a la habitación para confrontar a Claudia y Martín en privado. No iba a hacer una escena en el restaurante que les arruinara la cena. En cambio, iba a esperarlos en el lobby al día siguiente, cuando vinieran a hacer el checkout, cuando estuvieran relajados y confiados, cuando menos se lo esperaran. Julián regresó al área esa noche con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, él controlaba la situación. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia no sabía lo que estaba pasando y Julián sí. Durmió mejor esa noche de lo que había dormido en meses. El domingo por la mañana amaneció despejado en Las Vegas, con ese sol brillante del desierto que prometía otro día perfecto en la ciudad del pecado. Julián despertó a las 8 en punto en su habitación del área, sintiéndose más descansado de lo que se había sentido en meses. Se duchó con calma, se arregló meticulosamente y eligió un traje color perla que lo hacía verse elegante pero accesible, poderoso pero no intimidante. Quería que Claudia lo viera exactamente como era, el hombre que había decidido dejar de ser invisible. A las 10 de la mañana, Julián ya estaba sentado en el mismo sillón del lobby del Imperial Crown, donde había estado la noche anterior. Había elegido estratégicamente un lugar desde donde podía ver tanto los elevadores como la recepción, sabiendo que tarde o temprano Claudia y Martín tendrían que pasar por ahí para hacer el checkout. El lobby estaba moderadamente lleno de huéspedes que se preparaban para partir, familias con maletas, parejas que revisaban sus cuentas, el tipo de actividad típica de un domingo por la mañana en un hotel de Las Vegas. Julián había pedido un café americano y fingía leer una revista, pero en realidad estaba completamente alerta, observando cada movimiento en el lobby. Había calculado que Claudia y Martín probablemente bajarían alrededor de las 11, ya que el checkout era hasta las 12 y ellos tenían vuelo de regreso a Chicago a las 3 de la tarde. A las 11:20, las puertas del elevador se abrieron y Julián sintió como su corazón se aceleraba. Claudia apareció primero, vestida casualmente con pantalones beige y una blusa azul clara, cargando una maleta pequeña y luciendo completamente relajada. Detrás de ella venía Martín, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca, riéndose de algo que ella acababa de decir. Ambos se veían como lo que eran, una pareja al final de una escapada romántica perfecta. Julián los observó caminar hacia la recepción, tomados de la mano, ajenos a todo lo que los rodeaba. Claudia le susurraba algo al oído a Martín, quien respondía con una sonrisa cómplice. Era doloroso ver a su esposa de 12 años comportándose como una adolescente enamorada. Pero Julián ya había procesado ese dolor durante las últimas 24 horas. Ahora solo sentía una determinación fría y clara. Esperó hasta que llegaran al mostrador de recepción y comenzaran el proceso de checkout. Pudo ver cómo Claudia entregaba la llave de la habitación al empleado, cómo Martín se colgaba de su brazo mientras revisaban la cuenta, cómo ambos parecían estar en su propia burbuja de felicidad. Era el momento perfecto. Julián se levantó del sillón, dejó la revista sobre la mesa y caminó con pasos firmes y medidos hacia la recepción. Sus zapatos resonaban suavemente sobre el mármol del piso,
pero ni Claudia ni Martín lo escucharon acercarse porque estaban demasiado concentrados en su conversación con el empleado del hotel. Julián se detuvo a menos de 2 metros de la pareja y esperó pacientemente a que terminaran su transacción. Cuando Claudia firmó el recibo final y se volteó para irse, sus ojos se encontraron directamente con los de Julián. La transformación en su cara fue instantánea e inolvidable. La sonrisa se desvaneció, el color se drenó de sus mejillas y sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, terror e incredulidad absoluta. «Buenas tardes, Claudia», dijo Julián con una voz calmada y clara que resonó en el área de recepción. «Espero que hayan tenido un viaje placentero». Su tono era cordial, casi amigable, como si estuviera saludando a conocidos en el supermercado. Martín, que no había entendido inmediatamente lo que estaba pasando, miró confundido entre Claudia y Julián, hasta que la realización comenzó a aparecer en sus ojos. Claudia se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma, incapaz de formar palabras o de procesar lo que estaba viendo. «¿No me vas a presentar a tu colega de trabajo?», preguntó Julián, dirigiendo su mirada directamente a Martín. «Después de todo, han pasado tanto tiempo juntos últimamente». Julián mantenía su voz perfectamente controlada, pero había algo en su tono que hizo que varias personas en el lobby voltearan a mirar. Martín finalmente entendió quién era el hombre que tenía frente a él. Su cara se puso roja y comenzó a balbucear. «Señor Herrera, nosotros, esto no es lo que». Julián levantó una mano elegantemente, interrumpiendo las palabras. Silenciándola. «Por favor, no me insultes con mentiras», dijo Julián, manteniendo su tono calmado, pero firme. «Ambos sabemos exactamente lo que es esto». Se volteó hacia Claudia, quien seguía paralizada por el shock. «¿Y tú, mi querida esposa, realmente pensaste que era tan ingenuo que nunca me iba a dar cuenta?» El lobby había comenzado a llenarse de espectadores curiosos que fingían no estar escuchando, pero que claramente absorbían cada palabra del drama que se desarrollaba frente a sus ojos. El empleado de recepción parecía incómodo, pero fascinado, sin saber si debía intervenir o simplemente observar. Claudia finalmente logró encontrar su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Julián, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste?» Julián sonrió, y fue una sonrisa que Claudia nunca había visto antes, confiada, poderosa y completamente en control. «¿Cómo supe?», repitió Julián como si la pregunta fuera divertida. «Claudia, he sabido de tu pequeña aventura desde hace semanas. ¿Realmente creíste que podrías cambiar tan dramáticamente tu comportamiento, tus horarios, tu manera de vestir sin que yo lo notara? ¿Pensaste que tus mentiras mal construidas y tus excusas patéticas me iban a convencer?» Martín intentó interrumpir. «Señor, por favor, déjeme explicarle». Julián se volteó hacia él con una mirada que lo hizo callar inmediatamente. «Joven, tú no tienes nada que explicarme. Tú simplemente fuiste lo suficientemente ingenuo como para creer que una mujer casada iba a dejar a su esposo por ti. Pero mi conversación no es contigo». Julián regresó su atención a Claudia, quien parecía haber recuperado algo de compostura, pero seguía luciendo como un animal acorralado. «La pregunta real, Claudia, no es cómo supe. La pregunta es, ¿por qué elegí venir aquí, en este momento, en lugar de confrontarte en casa?» Claudia tragó saliva audiblemente. «¿Por qué?» Julián caminó un paso más cerca de ella hasta que estuvieron cara a cara. Y su voz se volvió más suave pero más intensa. «Porque durante 12 años he vivido mi vida de acuerdo a tus términos. He sido el esposo perfecto, el que nunca hace preguntas incómodas, el que nunca causa problemas, el que siempre sonríe y siempre perdona. He sido invisible en mi propio matrimonio». Julián hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Claudia. «Pero hoy, en este lobby, frente a toda esta gente, soy yo el que tiene el poder. Soy yo el que sabe algo que tú no sabías. Soy yo el que eligió el momento y el lugar». El lobby había quedado completamente silencioso.
Incluso el personal del hotel había dejado de hacer ruido para escuchar. Julián continuó, su voz creciendo en fuerza y autoridad. Durante meses me has hecho sentir como si estuviera loco, como si mis sospechas fueran producto de mi imaginación. Me has mentido en mi cara una y otra vez. Has usado nuestro hogar como base para planear tus citas románticas con este hombre. Has gastado nuestro dinero en regalos y cenas para impresionarlo. Julián sintió cómo las palabras fluían de él con una libertad que nunca había experimentado. Pero lo que más me duele, continuó, no es la traición física, es la traición de confianza. Es el desprecio con el que me has tratado, como si fuera demasiado ingenuo para darme cuenta, demasiado débil para hacer algo al respecto, demasiado dependiente para dejarte. Claudia intentó hablar. Julián, por favor, podemos hablar de esto en privado. Julián la interrumpió con una risa que sonó genuinamente divertida. ¿En privado? ¿Cómo hemos estado haciendo durante meses mientras tú me mentías? No, Claudia. Esta conversación va a suceder aquí, ahora, donde tú no tienes control sobre la situación. Julián se volteó hacia Martín, quien había estado tratando de hacerse invisible detrás de Claudia. ¿Y tú, Martín?, dijo Julián, su voz tomando un tono casi paternal. Espero que hayas disfrutado estos meses sintiéndote especial, creyendo que habías conquistado a una mujer casada. Espero que las cenas caras y los regalos hayan valido la pena, porque esto es todo lo que vas a obtener de ella. Martín finalmente encontró el valor para responder. Usted no me conoce. No sabe lo que Claudia y yo tenemos. Julián lo interrumpió con un gesto de la mano. Sé exactamente lo que tienen. Tienen una aventura sórdida basada en mentiras y engaños. Ella te ha mentido sobre su matrimonio. Te ha hecho creer que soy un esposo frío e indiferente que no la entiende. Te ha usado para sentirse joven otra vez, para escapar de las responsabilidades de un matrimonio real. Julián hizo una pausa y sonrió. Pero ahora que has visto cómo reacciona cuando es confrontada con la realidad, ¿realmente crees que es el tipo de mujer en la que puedes confiar? Claudia finalmente logró formar una oración completa. Julián, sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos. Julián la detuvo con una mirada firme. Claudia, no hay nada que arreglar. No estoy aquí para salvar nuestro matrimonio. Estoy aquí para terminarlo. La declaración resonó en el lobby como un disparo silencioso que nadie pudo ignorar. Un martillazo. Estoy aquí para recuperar mi dignidad y para asegurarme de que entiendas que ya no soy el hombre que se queda callado mientras lo irrespetan, dijo Julián con voz firme. Abrió su portafolio y sacó un sobre que había preparado la noche anterior. Estos son los papeles del divorcio. Los preparé antes de venir aquí porque sabía exactamente lo que iba a encontrar y sabía exactamente lo que iba a hacer al respecto. Le extendió el sobre a Claudia, quien lo tomó con manos temblorosas. Puedes firmarlos cuando regreses a Chicago o puedes buscar un abogado y hacer esto difícil. Pero de cualquier manera, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste que una aventura con tu asistente era más importante que los 12 años que construimos juntos. Julián se volteó para irse, pero luego se detuvo y regresó a mirar a Claudia una última vez. Ay, Claudia, espero que sepas que tu madre va a estar muy decepcionada cuando se entere de esto. Doña Teresa siempre me ha tratado como a un hijo y va a ser muy difícil para ella entender cómo su hija pudo faltar tan gravemente al respeto a la familia. La mención de su madre hizo que Claudia palideciera aún más. Julián sabía que doña Teresa Salgado era una mujer de principios anticuados que valoraba el honor familiar por encima de todo, y que la noticia de la infidelidad de su hija la devastaría. Julián, por favor, no involucres a mi mamá en esto, suplicó Claudia. Julián la miró con una expresión que mezclaba pena y determinación. Claudia, tú involucraste a toda la familia en esto en el momento en que decidiste serme infiel. Las consecuencias de tus actos no son mi responsabilidad. Se dirigió hacia Martín una última vez.
Y tú, muchacho, espero que hayas aprendido algo hoy sobre el tipo de mujer que conquistas cuando te metes con esposas ajenas. Julián comenzó a caminar hacia la salida del hotel, sus zapatos resonando en el silencio absoluto del lobby, pero antes de llegar a las puertas, se volteó una última vez hacia la pareja que seguía paralizada junto al mostrador de recepción. Por cierto, dijo Julián con una sonrisa genuina, gracias por el mensaje que dejaste en el teléfono de la casa el viernes, Martín. Fue muy considerado de tu parte confirmar todas mis sospechas. Con esas palabras, Julián salió del Imperial Crown Hotel con la cabeza en alto y una sensación de libertad que no había sentido en años. Detrás de él, Claudia y Martín se quedaron en el lobby, rodeados de miradas curiosas y murmullos de los otros huéspedes, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. Julián había logrado algo que pocos hombres en su situación conseguían. Había terminado su matrimonio en sus propios términos, con dignidad intacta y con el poder de la verdad de su lado. Mientras caminaba de regreso al área para recoger sus cosas y tomar su vuelo de regreso a Chicago, Julián sintió como si estuviera caminando hacia una nueva vida. Ya no era el esposo traicionado, era un hombre libre que había recuperado su voz y su poder. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, la satisfacción de saber que había manejado la situación más difícil de su vida con la gracia y la fuerza que siempre había tenido, pero que había olvidado cómo usar. La historia de Julián nos enseña una lección poderosa sobre la dignidad personal y el valor de recuperar nuestro poder cuando creemos que lo hemos perdido. Durante años, Julián había construido su identidad alrededor de ser el esposo perfecto, el hombre que nunca causaba problemas, que siempre sonreía y que siempre perdonaba. Pero cuando descubrió la traición de Claudia, se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía quedarse en el papel de víctima silenciosa o podía recuperar su voz y su poder. Lo más inspirador de la historia de Julián no es la venganza, sino la manera en que transformó su dolor en fortaleza. En lugar de explotar en ira o de hacer una escena dramática, Julián eligió confrontar a su esposa en sus propios términos, en el momento que él eligió, de la manera que él decidió. Esta decisión marca la diferencia entre reaccionar desde la desesperación y actuar desde el poder personal. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde sentimos que hemos perdido el control, donde otras personas parecen tener todo el poder sobre nuestras circunstancias. La historia de Julián nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de recuperar nuestro poder, no necesariamente cambiando a las otras personas o las circunstancias externas, sino cambiando la manera en que elegimos responder. Julián había pasado meses sintiéndose invisible, cuestionando su propia percepción de la realidad, permitiendo que las mentiras de Claudia lo hicieran dudar de su propia intuición. Pero cuando finalmente decidió confiar en sí mismo y actuar basándose en la verdad que conocía, recuperó no solo su dignidad, sino también su identidad como hombre fuerte e independiente. La verdadera victoria de Julián fue recuperar su vida. Julián no fue a humillar a Claudia y Martín públicamente, sino a demostrarles, y demostrarse a sí mismo, que ya no era el hombre que se quedaba callado mientras lo irrespetaban. Su verdadero triunfo fue recuperar su voz, su capacidad de establecer límites y su derecho a ser tratado con respeto. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas hemos permitido que otros tomen decisiones por nosotros? ¿En qué situaciones hemos guardado silencio cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra propia intuición solo para mantener la paz? Julián nos enseña que la dignidad no se trata de nunca caer o nunca ser lastimado, sino de levantarse con gracia cuando caemos y de responder con inteligencia cuando somos heridos. Su fortaleza no vino de la ira ni del deseo de venganza, sino de su decisión consciente de no permitir que la traición de otros definiera su valor como persona. Al final, Julián no solo terminó un matrimonio fallido, sino que comenzó una nueva vida como un hombre que había redescubierto su propio poder. Había aprendido que no necesitaba la validación de otros para saber su valor, que no tenía que ser invisible para mantener la armonía y que tenía el derecho y la responsabilidad de proteger su propia dignidad.
La lección más profunda de esta historia es que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal. No importa cuánto tiempo hayamos pasado sintiéndonos pequeños, invisibles o sin valor, siempre podemos elegir un momento diferente. Siempre podemos decidir que ya no vamos a aceptar ser tratados de manera irrespetuosa. Siempre podemos elegir actuar desde la fortaleza en lugar de reaccionar desde el miedo. Julián nos recuerda que la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en controlarnos a nosotros mismos. No está en nunca ser lastimados, sino en cómo elegimos sanar y crecer a partir de nuestras heridas. Su historia es un testimonio de que es posible transformar nuestro dolor más profundo en nuestra fortaleza más grande y que siempre tenemos la capacidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra propia vida. El vuelo de regreso a Chicago fue silencioso. Julián miraba por la ventana del avión, observando las luces de Las Vegas desaparecer bajo las alas metálicas, mientras sentía que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera. El sobre con los papeles del divorcio descansaba en su portafolio, como un símbolo tangible de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás. Al llegar a Oaré, la ciudad lo recibió con un aire frío de primavera. Mateo lo esperaba en la terminal, con una mirada mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Terminé lo que tenía que terminar, respondió Julián con voz serena. Los días siguientes fueron un torbellino. Claudia intentó llamarlo varias veces, dejando mensajes cargados de súplicas y promesas de cambio. Julián no respondió. Había pasado demasiado tiempo escuchando excusas y mentiras. Ahora, el silencio era su forma de recuperar control. La noticia del divorcio se esparció rápidamente entre la familia. Doña Teresa, la madre de Claudia, lo llamó llorando, incapaz de comprender cómo su hija había destruido un matrimonio que parecía sólido. Julián la escuchó con respeto, pero fue claro. Yo no destruí nada, señora. Claudia tomó sus decisiones. Yo solo estoy tomando las mías. Su propio padre, don Ricardo Herrera, lo recibió con un abrazo fuerte. Hijo, estoy orgulloso de ti. No por dejar a Claudia, sino por no dejarte a ti mismo. Esa frase se convirtió en un mantra para Julián. Por primera vez en años, entendió que su valor no dependía de ser el esposo perfecto, sino de ser fiel a sí mismo. Las primeras semanas fueron duras. La casa que había compartido con Claudia estaba llena de recuerdos, fotografías enmarcadas, ropa en el armario, cartas antiguas. Julián decidió mudarse a un apartamento en el centro de Chicago, pequeño pero luminoso, con vista al río. Allí comenzó su nueva vida, rodeado de silencio, pero también de posibilidades. La soledad, al principio, fue un peso. Julián pasaba las noches caminando por el apartamento, preguntándose si había hecho lo correcto. Pero poco a poco, esa soledad se transformó en espacio. Espacio para pensar, para sentir, para redescubrir quién era. Volvió a la fotografía, una pasión que había abandonado por las exigencias del matrimonio. Compró una cámara nueva y comenzó a recorrer la ciudad, capturando escenas cotidianas, niños jugando en el parque, ancianos leyendo en cafeterías, parejas caminando por el puente de Michigan Avenue. Cada imagen era un recordatorio de que la vida seguía, vibrante y llena de historias. También retomó la lectura. Libros de filosofía, novelas clásicas, ensayos sobre resiliencia. Uno de ellos, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, lo marcó profundamente. Entendió que incluso en el sufrimiento más grande, siempre existe la posibilidad de encontrar propósito. Julián empezó a escribir un diario. Al principio eran notas dispersas, pero pronto se convirtieron en reflexiones profundas sobre el amor, la traición y la dignidad. Ese diario se transformó en un espejo de su alma, un espacio donde podía ser brutalmente honesto consigo mismo. La salud también se convirtió en prioridad. Se inscribió en un gimnasio, contrató a un entrenador personal y comenzó a correr por las mañanas. Cada kilómetro era una victoria contra el dolor,
cada gota de sudor una prueba de que estaba reconstruyéndose. En el ámbito laboral, Julián decidió dar un giro radical. Durante años había trabajado en una empresa de consultoría financiera, siempre bajo la sombra de Claudia, quien era la figura pública y carismática. Ahora, libre de esa dinámica, se lanzó a crear su propio proyecto. Fundó una pequeña firma llamada Horizonte Global, enfocada en asesorar a emprendedores latinos en Estados Unidos. Su visión era clara: ayudar a otros a construir negocios sólidos sin perder su identidad cultural. Al principio fue difícil. Los clientes eran pocos y los recursos limitados. Pero Julián tenía algo que no se podía comprar: credibilidad. Su historia personal, su resiliencia, su capacidad de enfrentar la adversidad, se convirtió en su mejor carta de presentación. En menos de un año, Horizonte Global comenzó a crecer. Julián organizaba talleres en universidades, conferencias en centros comunitarios, y pronto fue invitado a dar charlas en eventos internacionales. Su nombre empezó a resonar como el de un hombre que había transformado la traición en oportunidad. Con el tiempo, Julián también abrió su corazón a nuevas experiencias emocionales. No fue inmediato. Durante meses evitó cualquier relación, convencido de que no estaba listo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. En una exposición de fotografía conoció a Isabella, una profesora de arte que compartía su pasión por las imágenes y la narrativa visual. Su conexión fue instantánea, no por la atracción física, sino por la manera en que ambos entendían el mundo, como un lienzo lleno de historias por descubrir. Isabella no intentó llenar el vacío de Claudia, ni reemplazar lo perdido. Simplemente caminó junto a Julián, respetando su proceso, celebrando sus logros y escuchando sus silencios. Con ella, Julián aprendió que el amor no es dependencia, sino compañía. Años después, Julián se encontraba en un escenario completamente distinto. Su empresa era reconocida internacionalmente, su fotografía había sido expuesta en galerías y su vida personal estaba llena de amistades auténticas y un amor sereno con Isabella. Miraba hacia atrás y veía al hombre que había sido, inseguro, invisible, atrapado en un matrimonio tóxico. Y luego miraba hacia adelante y veía al hombre que era ahora, libre, fuerte, consciente de su valor. La traición de Claudia había sido dolorosa, sí, pero también había sido el catalizador de su transformación. Sin ese golpe, quizás nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. La verdadera victoria de Julián no fue el divorcio, ni el éxito profesional, ni siquiera el nuevo amor. Fue recuperar su vida, su voz y su dignidad. Fue demostrar que incluso en las ruinas de una relación, se puede construir una existencia maravillosa.